Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso de costura online de Alfa. Soy Naira Sánchez de clasesdecostura.com. Nuestra academia amiga la podéis encontrar en la calle Palos de la Frontera 25 de Madrid y en Instagram y en Facebook y en todas las redes sociales como clasesdecostura.com. En esta clase vamos a aprender a coser unos discos desmaquillantes como este. Es una manera muy sostenible de desmaquillarte porque además utilizamos retales que podamos tener por casa. También vamos a aprender las partes de la máquina, vamos a aprender a cómo enhebrarla y cómo hacer distintos tipos de costuras como la puntada recta y el zigzag. Bueno, pues ahora os voy a contar un poco los materiales que necesitamos para hacer los discos desmaquillantes. Pues primeramente necesitamos tela de rizo o toalla, luego tela de algodón, cualquier retal que tengáis por casa. Luego los útiles vuestros de costura normales, pues alfileres, tijeras para marcar algún tipo de boli o tiza. Y luego para hacer los círculos, bueno, pues podéis usar un compás, pero es mucho más fácil ver qué hay por casa y podéis usar, por ejemplo, 2 tazas, que el círculo más o menos es el indicado. Y por supuesto, nuestra máquina Alfa. Un poco las distintas partes de la máquina. En función del modelo Alfa que tengáis, pues puede tener más o menos ruedas, pero bueno, al final es un poco entender el funcionamiento de la máquina. La primera que tenemos que ver es esta, que si os fijáis va girando y se os va moviendo aquí la letrita. Vale, eso, con la chuletilla que tengamos aquí, os va a ir diciendo qué tipo de puntada, ¿vale? Porque podemos coser en recto, con zigzag, haciendo puntadas invisibles, para distintos tipos de festones, elásticas. Entonces, en función de cómo coloquéis esta rueda, pues os va a ir haciendo estas puntadas. Con esta lo que vamos a decidir es si quiero coser normal o con puntadas especiales, que son las de abajo. Si cosemos normal podemos elegir el largo de puntada, es decir, yo puedo ir cosiendo con pasitos pequeños o grandes pasos en función de lo que esté haciendo. ¿Vale? Luego tenemos este botoncito que si apretamos a la par que le estamos pulsando el pedal, lo que va a hacer es hacer el retroceso, coser para atrás. Esto es muy importante porque al principio y al final de cada costura es recomendable hacer este retroceso para que no se nos abra. Y este botón de aquí, esta ruedecita, lo que es la tensión del hilo. Esto lo que hace es que en el interior hay 2 platos. Esos 2 platos lo que hacen es apretar más o menos el hilo en función de nuestras necesidades, porque va a depender del tipo de costura que queramos hacer, del tipo de tela, del tipo de hilo, pues vamos a tener que ir variando. Lo normal es que estén en 4, 4, 5, 3, 4, 5, de hecho viene recuadrado. Luego por la parte superior enhebraremos la máquina con el hilo superior, que lo veremos a continuación en detenimiento, tanto la canilla como el hilo superior. Luego aquí tenemos la parte con el prensatelas que se sube y se baja con una palanquita que hay aquí detrás y los prensatelas que son intercambiables. ¿Vale? Luego en la parte interior de la máquina, aquí es donde irá el canillero, que previamente habremos puesto la canilla y el canillero irá ahí metido. Lo primero que tenemos que entender es cómo funciona una máquina. Lo que hace es, tiene un hilo en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, que lo que hace es que se va enganchando a medida que va cosiendo. A través de la aguja entra el hilo, engancha el de abajo y con ese enganchar y avanzar es como va cosiendo. Entonces vamos a enhebrar la máquina. Colocamos el hilo en la parte de arriba, lo enganchamos por aquí y aquí giramos que haga como un bucle. Ahora tenemos que ponerlo en la canilla de dentro para afuera por el agujerito hacia arriba. Lo colocamos aquí y además tenemos que girarlo hacia la derecha. Pulsaremos el pedal para que haga canilla. Una vez que hemos puesto el hilo que consideremos, este hilo ya le podemos cortar aquí chiquitito y este pues un poco por donde queráis. Sacamos la canilla y la tenemos que colocar en el canillero. La colocamos y muy importante este paso para que la tensión del hilo actúe en la canilla. Lo colocamos aquí y luego por aquí, ¿vale? De manera que la canilla gira dentro del canillero. Ahora lo vamos a poner en su sitio. Podemos quitar esta pieza y lo colocamos aquí. Aquí es muy importante colocarlo en la posición que es porque tenemos que hacer que la aguja entre por aquí. Si entra por cualquier otro sitio, no entra. Lo sujetamos y lo colocamos ahí. Por ahora vamos a dejar este hilo. Enhebrar la máquina por la parte de arriba. Para ello simplemente hay que ir siguiendo las flechas que nos va indicando la máquina.
Entonces nos va diciendo, pues ahora por aquí abajo, subimos, ahora por arriba, ahora enganchamos ahí, bajamos y ya solo nos quedaría meterlo por el ojo de la aguja. Vale. Bueno, pues una vez que la tengo enhebrada por la parte de arriba, tengo que sacar el hilo de abajo. Para ello mantengo firme el hilo de arriba y con la rueda del lateral lo giramos siempre hacia nosotros. De manera que ¡tachán! Apareció el hilo de abajo. Aquí tengo mis dos hilos, levanto prensatelas, los meto por detrás y ya puedo cerrar aquí y cerrar aquí y ya tengo la máquina lista para coser. Lo que vamos a hacer es marcar el círculo en el tejido de algodón y luego lo haremos también en el de rizo. Para ello colocamos el molde que habéis elegido y con mucho cuidado vamos marcando en la tela. Para este otro vamos a usar un molde más grande porque como lo vamos a hacer cosido y vuelto, pues es mejor que sea un poquito más grande para tener el margen de costura. Y esto mismo lo vamos a repetir en la tela de rizo. Siempre hay que marcarlo por el revés de la tela en todas ellas. Y a continuación vamos a recortar los cuatro círculos. Lo primero que vamos a hacer es colocar el revés de la tela de rizo con el revés de la tela de algodón, que queden en su lugar, y lo vamos a fijar con un alfiler para que no se nos mueva. Antes de empezar a coser tenemos que poner la máquina en modo zigzag. Para ello la rueda esta la vamos a mover hasta el C o un poquito menos. Cuanto más te vayas al C más ancho es el zigzag y cuanto más te vayas al B más estrechito. En nuestro caso pues queremos uno bastante grandecito. Y luego sobre el largo de puntada pues la vamos a poner como al 3 más o menos. Esto va a depender un poco de vuestra máquina y de lo grande que sea el círculo. Entonces vamos a colocar el disco justo aquí en el orillito que nos coincida con la aguja y nada, le damos al pedal y vamos cosiendo. Vale, siempre al principio y al final hay que darle al retroceso, en este caso solo lo vamos a hacer al final porque va a montar sobre el otro. Una vez que hemos acabado, levantamos la aguja, levantamos el prensatelas, tiramos y ya podemos cortar el hilo. Y ya lo tenemos. Para hacer el segundo modelo, lo que vamos a hacer es encarar los derechos de las telas y coser con la máquina de coser con puntada recta todo alrededor. Más o menos como a 1 centímetro del borde, pero recordad que hay que dejar un trocito sin coser para luego poder girarlo por ahí. Para que la costura nos quede paralela vamos a usar el propio prensatelas como referencia. De esta manera vamos a coser siempre a 7 milímetros del borde. Recordad que siempre al principio y al final tenemos que darle al retroceso y hay que dejar un huequito sin coser. Pues vamos a coser.
Una vez que le hemos dado la vuelta, lo podemos planchar un poquito para que quede más asentado y ahora solo nos queda hacer una puntada de refuerzo todo alrededor. Entonces, igual que antes, lo vamos a poner en la máquina y vamos a ir haciendo una puntada. Con la puntada recta vamos a coser. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y desde clasesdecostura.com os animamos a hacer vuestros propios discos desmaquillantes y que los etiquetéis con el hashtag #CorseConAlfa. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!